Vamos a responder en esta sesión a una pregunta que nos hizo un poeta que se llama Miguel Ángel y al que ya hemos respondido con anterioridad otras cuestiones en relación con la poesía de Vicente Aleixandre. Este poeta nos escribe y nos pregunta sobre el significado del poema titulado Sobre la misma tierra, de Vicente Aleixandre, y que está incluido en su poemario La destrucción o el amor. Este autor, este poeta, nos dice: interpreto en este poema, titulado Sobre la misma tierra, de Vicente Aleixandre, que de alguna forma habla del recuerdo de una mujer, pero no sé muy bien por dónde cogerlo. ¿Me podría ayudar? Muchas gracias por todo. Atentamente, Miguel Ángel. Bien, este poema que vamos a leer para saber exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de este poema que se titula Sobre la misma tierra. Vamos a leerlo primero y después vamos a dar una explicación que permita saber qué dice y de qué trata. Insisto que la poesía no debe leerse nunca como un jeroglífico, sino como un sistema de ideas racionales que son inteligibles. El fin de la teoría de la literatura, el fin de la crítica de la literatura, es demostrar que la literatura es inteligible, que es comprensible. Y el fin entonces de la teoría de la literatura es dar cuenta de la razón literaria, dar cuenta del racionalismo literario. Por lo tanto, la teoría de la literatura tiene que fundamentar siempre una crítica de la razón literaria, tiene que dar cuenta siempre de una crítica de la razón literaria, hacer una crítica del racionalismo literario, dejando claro, dejando visibles, dejando legibles, dejando plenamente inteligibles cuáles son las ideas racionalmente objetivadas en esos materiales literarios. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con este poema en respuesta a la pregunta que nos hace muy generosamente y muy amablemente este señor. Entonces, el poema titulado Sobre la misma tierra, de Vicente Aleixandre, perteneciente a su libro La destrucción o el amor, dice así. Voy a leer el poema. La severidad del mundo estameña, el traje de la mujer amada, el camino de las hormigas por un cuerpo hermosísimo, no impiden esa tos en el polvo besado, mientras bajo las nubes bogan aves ligeras. La memoria como el hilo o saliva, la miel ingrata que se enreda al tobillo, esa levísima serpiente que te incrusta su amor como dos letras sobre la piel odiada. Esa subida lenta del crepúsculo más rosado, crecimiento de escamas en que la frialdad es viscosa. Es el roce de un labio independiente sobre la tierra húmeda cuando la sierpecilla mira los ojos a esa paloma núbil que aletea en la frente. La noche solo es un traje. No sirve rechazar juncos alegando que se trata de dientes, o de pesares cuya falta de raíz es lo blanco, o que el fango son palabras deshechas, las masticadas después del amor, cuando por fin los cuerpos se separan. No sirve pretender que la luna equivale al brillo de un ropaje algo inútil, o que es mejor aquella desnudez ardiente, si la rana cantando dice que el verde es verde y que las uñas se ablandan en el barro, por más que el mundo entero intente una seriedad córnea. ¿Basta entonces sentarse en un ribazo? ¿O basta acaso, apoyando ese codo que sólo poseemos desde ayer, escuchar mano en mejilla la promesa de dicha que canta un pez regalado, esa voz no de junco que por una botella emite un alga triste, algo que se parece a un espejo cansado? Escuchando esa música, se comprende que el bosque cambie de sitio, que de pronto el corazón se trueque por un monte, o que sencillamente se alargue un brazo para repiquetear sobre el cristal del crepúsculo. Todo es fácil amenizar la hora siniestra, tomando la forma de una armónica, de ese inútil juguete que en el borde de un río jamás conseguirá imitar su canción, o de ese peine inusado que entre la hierba fresca no pretende confundirse con la primavera, por saber que es inútil. Mejor sería entonces levantarse y, abandonando brazos como dos flores largas, emprender el camino del poniente. A ver si allá se comprueba lo que ya es tan sabido, que la noche y el día no son lo negro o lo blanco, sino la boca misma que duerme entre las rocas, cuyo alterno respiro no es el beso
o el no beso, sino el polvo que llueve sobre la tierra mísera. Este es el poema que vamos a comentar y cuyo racionalismo vamos a explicar. En primer lugar, hay que decir que Vicente Aleixandre tiene a la tierra como un referente fundamental y constante de su poesía. Hay que pensar en un poemario tan fundamental como es Pasión de la Tierra. Pasión de la Tierra al que yo me he referido en comparación con la canción sinfónica de Gustav Mahler, La canción de la Tierra, Das Lied von der Erde. Insisto, la tierra para Vicente Aleixandre es algo absolutamente fundamental, es el referente más importante de toda su poesía, una poesía que considera que en lo telúrico está el núcleo genuino de la naturaleza. La madre de la naturaleza es la tierra, de la tierra brota la naturaleza, de la cual a su vez brota el ser humano. Por lo tanto, lo telúrico es la matriz de la naturaleza. Un poema titulado Sobre la misma tierra remite inequívocamente a lo que habita sobre la tierra, la naturaleza, y al ser humano como el sujeto operatorio de esa naturaleza, como el individuo que opera, que se mueve y que hace inteligible además esa naturaleza, porque para el ser humano, para Vicente Aleixandre, el ser humano es el único ser dotado de inteligencia. Así lo registra en su poesía, y Vicente Aleixandre va a calificar a la inteligencia como el laberinto más noble de la materia. Esto lo dice en uno de sus poemarios. El laberinto más noble de la materia. Así califica Vicente Aleixandre la inteligencia humana, genuinamente humana. Entonces, este poema, que tiene ecos evidentes con Pasión de la Tierra, porque se titula ya de su mismo epígrafe inicial, Sobre la misma tierra, remite naturalmente a un racionalismo que está con los pies en el suelo, con los pies en la tierra. Ahora bien, ¿qué quiere decir con todo este despliegue de imágenes, imágenes oníricas, imágenes surrealistas? Un surrealismo que remite a un racionalismo de diseño, porque este surrealismo no expresa un mundo absurdo, no, expresa un mundo perfectamente coherente, pero que exige para su interpretación un racionalismo diferente al racionalismo convencional, diferente al racionalismo hasta entonces existente, es decir, el surrealismo es un racionalismo de diseño. Las obras literarias surrealistas son obras que exigen un racionalismo diferente, más potente, más ambicioso que el racionalismo preexistente. Es decir, no vale decir, es que el surrealismo son obras irracionales. Serán irracionales para usted que no las entiende. Pero desde el momento en que tratamos de convertir las coordenadas literarias en coordenadas racionales para que la inteligencia humana las haga legibles y por tanto puedan compartirse, porque entonces no sabemos de qué estamos hablando, hombre. No sabemos de qué estamos hablando. La literatura no es una realidad absurda. La literatura es una realidad que exige un racionalismo superior, que exige un racionalismo que está por encima del racionalismo vulgar, porque una mente vulgar no puede interpretar esto. Para interpretar esto es necesario haber sido educado en un racionalismo literario del que forma parte no solo Vicente Aleixandre, sino toda una tradición literaria de milenios, incluso, en este contexto. Por lo tanto, no podemos resolver o despachar el asunto diciendo es que esto es irracionalismo, es incomprensible. Será incomprensible para usted, como incomprensible es para alguien que no conozca música la interpretación de una partitura musical. ¿Por qué? Pues porque la partitura musical exige disponer de un racionalismo que no posee aquel que no ha recibido un racionalismo musical, que no ha recibido una educación musical. Pues lo mismo ocurre con la literatura, tío. Es decir, o estudias un racionalismo literario, o lo que está escrito en cualquier tipo de racionalismo literario para ti es absolutamente ilegible. Y esto es lo que no podemos permitir que la gente crea que es la literatura. Es decir, la literatura, insisto, es un racionalismo explicado en muchos casos en un formato que exige, digamos, un conocimiento muy superior a lo hasta entonces disponible o adquirido. Entonces, aquí lo que ya adelanto el tema fundamental del poema es la dureza de la vida, la dureza y la adversidad que supone vivir en un mundo en el que hay que atenerse a lo terrenal, a lo material, y que hay que luchar para abrirse camino en esos territorios que son sumamente adversos. Este poema es una condena a todos los idealismos. Es decir, no es una exaltación de lo onírico o de lo irracional, ni una exaltación de la ilusión o de lo metafísico o de lo extraordinario, sino todo lo contrario. Es decir, este poema es una cita con la realidad, y la realidad más cruda y más dura y más pura es la realidad de la tierra. Y vamos a verlo. Vamos a ir... es un poema que desmitifica todos los idealismos. Sobre la misma tierra habla, en primer lugar, de la severidad del mundo. Estameña, es decir, identifica la severidad del mundo, el rigor del mundo, la dureza del mundo con un tejido, con un tejido duro, no precisamente tierno, la estameña.
el traje de la mujer amada. Es decir, el traje de la mujer amada es un traje material, es un traje terrenal. ¿Qué mujer hay más amada que la tierra? Podríamos decir en términos simbólicos, en términos alegóricos. La canción de la tierra, la pasión de la tierra, en definitiva. Es la dureza del mundo. El mundo es duro. El mundo no es blando, el mundo no es un recreo para niños, sino que es una lucha, es un enfrentamiento, es la destrucción o el amor. El camino de las hormigas por un cuerpo hermosísimo. Las imágenes de la naturaleza y de animales en relación con el ser humano es constante en la poesía de Vicente Aleixandre para dotar de relieve y de expresividad todas las imágenes que forman parte de ese mundo. Ya advierto también que este poema es un poema que tiene elementos ultraístas, creacionistas y surrealistas a más no poder. Es decir, es una acumulación de imágenes que, digamos, se enfrentan a la realidad. Pero hay una cosa muy clara que no podemos perder de vista. Todos los términos del poema son términos reales. Solo es ideal la combinación real de los términos reales. ¿Por qué? Porque tiene como pretensión subrayar precisamente las imágenes audaces, las imágenes que son alternativas a la realidad prosaica, a la realidad comúnmente percibida por los sentidos. Aquí hay una realidad que no perciben los sentidos, aquí hay una realidad que solo puede percibirse no desde lo sensorial, sino desde lo intelectual. Es decir, no basta lo sensible para interpretar este poema, porque por mucho esfuerzo que pongamos, seremos incapaces de ver en la realidad lo que este poema percibe, porque lo que este poema plantea no está dado en la realidad, sino que está dado en una realidad de diseño, está dado en una realidad hiperintelectual. Este poema construye una realidad que está más allá de lo sensible, porque está amueblada en el mundo propio de lo inteligible, no en un mundo metafísico, no, en un mundo ultrafísico. No metafísico, sino hiperfísico, es decir, en un mundo superrealista, extraordinariamente realista, no infrarreal, sino superreal. No impiden todo esto, la severidad del mundo, la dureza del mundo, no impide esa tos en el polvo besado. Es decir, que evidentemente cuando se mantienen relaciones amorosas, no mantiene uno relaciones ideales, sino que mantiene uno relaciones con un cuerpo físico, con todos los componentes integrados en ese cuerpo físico. Es decir, es una visión hiperrealista de las relaciones. Mientras bajo las nubes bogan ligeras aves, sí, mientras bajo las nubes puede bogar lo que quiera, pero nosotros tenemos una cita con la tierra, una cita con la realidad. La memoria puede ser un hilo o saliva, aquí se suceden de nuevo imágenes que pueden ser muy desorientadoras para aquel que se deje arrastrar por ellas, pero es que todas las imágenes tienen algo en común, que es la pluralidad de relaciones dialécticas que envuelven todo lo que hace el ser humano. Es decir, el ser humano está involucrado en un mundo donde tienen lugar miles de peripecias, donde tiene lugar miles de peripecias, en definitiva. La subida lenta del crepúsculo más rosado, el crecimiento de escamas que en la frialdad es viscosa, es decir, todo tipo de experiencias a las que en un momento dado el ser humano puede verse sujeto, que aquí están formateadas desde visiones oníricas y extrarrealistas. Es decir, insisto, los términos son reales porque existen los tobillos, existe la saliva, existe la miel, existen las serpientes, existe el amor, existen las letras, existe el crepúsculo. Los términos son reales, pero la combinación entre esos términos no es real, sino que es ideal, está idealizada desde cauces superrealistas. El roce del labio independiente, la paloma núbil que aletea en la frente, es decir, son imágenes oníricas que remiten ¿a qué? Remiten a un contexto en el que el verso siguiente es muy aclarador. La noche solo es un traje, la noche es un disfraz, la noche es una indumentaria más. En la noche no está la pureza, no está la verdad, en la noche están las mismas apariencias que en el día, o incluso más. Es decir, es que esta imagen de que en lo nocturno está la verdad, muy propio de los románticos, insisto en que este poema es un nocturno, como todos los poemas que constituyen la destrucción o el amor, que es un largo nocturno, este poema es otro nocturno. La noche solo es un traje, y el poeta es consciente de esto. En la noche se acumulan las apariencias, mucho más que todavía que durante la vigilia. Es decir, el inconsciente o el subconsciente no deja de ser una acumulación de apariencias, incluso mayores todavía de las que se dan durante la vigilia. Es decir, la noche solo es un traje. No sirve rechazar juncos aleteando que se trata de dientes. Es decir, no sirve desestimar unas apariencias frente a otras, porque todos son apariencias en la noche.
no sirve, o de pesares cuya falta de raíz es lo blanco, o que el fango son las palabras deshechas, es decir, masticadas después del amor, etcétera, etcétera. No sirve pretender que la luna equivale al brillo de un ropaje, algo inútil, es decir, se está desmitificando completamente todas las imágenes oníricas de la luna o de la noche. Todo el idealismo romántico está pulverizado en el surrealismo de Alexandre. Es decir, es una desmitificación de muchísimos de los motivos románticos. Es decir, esta poesía no es una exaltación del idealismo, sino que es más bien incluso una desestimación del idealismo que queda triturado, que queda desvanecido, que queda ridiculizado en un despliegue de apariencias. O que es mejor aquella desnudez ardiente, como si la rana cantando dice que el verde es verde, o que las uñas se ablandan en el barro, etcétera, etcétera. Volvemos de nuevo al barro. Es decir, aquí hay una recreación de imágenes ultraístas, de imágenes creacionistas, hay una interpretación lúdica completamente de los idealismos. El idealismo romántico se interpreta aquí lúdicamente, recreándolo como algo fútil, como algo inútil en una poesía completamente sofisticada, que ridiculiza, insisto, la consistencia de esos idealismos. Basta entonces sentarse en un ribazo. Es decir, basta apartarse de la corriente y situarse en la orilla. Situarse en la orilla de esto, no hay que huir de estas apariencias. Basta acaso, apoyando ese codo que solo poseemos desde ayer, escuchar mano en mejilla la promesa de dicha que canta un pez regalado. Es decir, todas estas apariencias hay que contemplarlas sin participar en ellas. Hay que contemplarlas sin creerlas. Es el descrédito de las apariencias. Es el descrédito de la imagen onírica. Lo onírico no es fiable. Lo irracional no es el fundamento de la verdad, sino que es solo una apariencia más. Lo dice el poeta, la noche solo es un traje más, solo es una apariencia más. Desconfía de lo onírico, porque lo onírico no es el fundamento de nada, es simplemente una apariencia, o mayor incluso, de las que se dan en la vigilia. Escuchando esa música se comprende que el bosque cambie de sitio, sí, bueno, que de pronto el corazón se trueque por un monte, es decir, es la mecánica de las apariencias oníricas, es el procedimiento del mundo de los sueños, sobre el cual se puede poetizar, pero al que no podemos otorgar un fundamento más racional que el de la vigilia, o menos racional que el de la vigilia, porque todo es un pluralismo dialéctico de relaciones, es un pluralismo sustancial de relaciones dialécticas. Perdón, no sustancial de relaciones dialécticas, no hay una sustancia única, sino múltiples. Todo es fácil, en este contexto, en el contexto onírico, todo es muy fácil, porque todo es posible, porque no hay criterios, porque no hay normas, porque no hay nada serio en definitiva, porque todo es lúdico, porque esto no es una cita con la realidad. La cita con la realidad está sobre la tierra firme. Así es como se titula el poema, sobre la misma tierra. La cita con la realidad está sobre la misma tierra. Todo lo demás son idealismos, son construcciones lúdicas, son construcciones irracionales que solo sirven para jugar, pero no para fundamentar sobre ellas el conocimiento del mundo en el cual estamos viviendo. De tal manera que mejor sería, es decir, todo esto es lo que hay, pero mejor sería lo que viene a continuación. Mejor sería entonces levantarse, es decir, hacer uso de la razón, volver a la conciencia, y abandonando brazos como dos flores largas, abandonando esas imágenes oníricas, emprender el camino del poniente, a ver si allá se comprueba lo que ya es tan sabido, que la noche y el día no son lo negro o lo blanco, la noche y el día quedan aquí ecualizadas. O sea, en la noche no hay más verdades que durante el día, en el día no hay más verdades que durante la noche, porque la realidad no cambia, sea de noche o sea de día. Es decir, la realidad no cambia en el inconsciente, sigue siendo la misma. Lo que ocurre es que el inconsciente no la percibe racionalmente, no la percibe nítidamente. El mundo onírico es el mayor de los engaños posibles. Por esa razón, conviene levantarse y abandonar todo este tipo de cosas y saber algo que ya deberíamos saber algo que ya es tan sabido, y es que la noche y el día no son lo negro o lo blanco. ¿Qué son entonces? Pues la boca misma que duerme entre las rocas, es decir, la realidad a la que nos tenemos que atener, el drama que hay que vivir, la boca abierta, en definitiva, el mundo ante el cual hay que dar la cara. Lo onírico es la cabeza metida debajo de la tierra, no, sobre la tierra firme es donde hay que estar, sobre la misma tierra.
La boca misma que duerme entre las rocas, cuyo alterno respiro no es el beso o el no beso, sino el polvo que llueve sobre la tierra mísera, es decir, la realidad que somos, el polvo que llueve sobre la tierra mísera, porque el ser humano no es más que eso, en definitiva, el polvo que llueve sobre la tierra misma. Aquí no hay lugar para exaltaciones ideales, no hay lugar para heroísmos, sino que la cruda realidad nos cita con la firmeza de la tierra, con la dureza de la tierra. Pensemos en la primera de las palabras del poema. El poema nos recibe con una bofetada, la severidad del mundo. El mundo es duro, el mundo es severo, el mundo es cruel, podríamos decir, casi ridículamente, pero es que es así, porque el ser humano no es más que el polvo que llueve sobre la tierra mísera. Aquí no hay ninguna exaltación amorosa, aquí lo que hay es la conciencia de las necesidades humanas, hay una moral espinosista, hay que adaptarse a la realidad en la que estamos, la dureza, la severidad del mundo, es decir, la exigencia de la tierra firme. Tengas en cuenta que aquí no hay ilusiones, aquí se produce una condenación de las ilusiones. Otros poemas de Vicente Aleixandre, otros poemas de la destrucción y el amor, lo que representan es sobre todo la apoteosis del poder, la fuerza del amor como el fundamento del cosmos. Sería un cosmos que sería la realidad fundamental y esencial que mueve los impulsos humanos y sobre todo uno de los impulsos humanos más intensos, no el único, pero sí uno de los más intensos, que es el amor, que es en definitiva la relación amorosa. De tal manera que obras como la destrucción o el amor lo que remiten es a las formas y a los materiales más elementales de la naturaleza como motores nucleares de las formas de comportamiento humano, de las formas de conducta humana. Es decir, la naturaleza lo decíamos al principio, tiene una matriz. La naturaleza tiene un núcleo, una matriz del que brota la naturaleza, y es la tierra. De la tierra emerge la naturaleza, de la cual emerge también el ser humano. De alguna manera el ser humano, que es un producto de la naturaleza, que brota de la naturaleza en paralelismo, en simultaneidad incluso y en connivencia con los animales, aunque a diferencia de ellos el ser humano posee una inteligencia que le permite interpretar lo que hacen los demás, mientras que los demás no pueden interpretar lo que hace el ser humano. Los animales no pueden interpretar al ser humano, pero el ser humano sí puede interpretar a los animales. El ser humano, insisto, brota de la naturaleza, que a su vez brota de la tierra. La tierra es la matriz nuclear de la que procede la naturaleza y de la que procede también el ser humano. En este sentido, la poesía para Aleixandre es el simulacro cósmico, es decir, es aquello que permite identificar al cosmos con un gran ser humano dotado de diferentes partes que mantienen entre sí relaciones conflictivas. Es decir, los diferentes animales, la flora y la fauna y el ser humano conviven en un espacio, en un cosmos que es un espacio interpretado, pero interpretado por el ser humano, que, insisto, brota de una matriz nuclear que es la Tierra. Y en este sentido Vicente Aleixandre y Gustav Mahler tienen muchos aspectos concomitantes. La esencia de la vida es la naturaleza, y la naturaleza brota de la tierra, y solo cuando tenemos los pies en la tierra podemos interpretar correctamente el racionalismo con el que funciona la naturaleza. Y en la medida en que nos adaptamos como seres humanos al racionalismo con el que funciona la naturaleza, podemos sobrevivir a ella, porque la realidad, la naturaleza, no es compatible, no permite la supervivencia de aquellos que no son compatibles con ella. Es decir, la realidad no tolera a quien no es compatible con ella. La naturaleza no tolera a quien no es compatible con ella. Si el ser humano no es compatible con el racionalismo de la naturaleza, no podrá sobrevivir. Es decir, no es el ser humano el que controla la naturaleza, es la naturaleza la que controla al ser humano, porque el ser humano forma parte de esa naturaleza. Es que no existe esta división que actualmente propugna el ecologismo entre el ser humano por una parte y la naturaleza por el otro. Es que el ser humano forma parte de esa naturaleza y forma parte racional de esa naturaleza completamente, y el ser humano tiene que explotar la naturaleza porque, insisto, forma parte de él, evidentemente, pero explotarla no es destruirla, explotarla es hacer uso de ella. En definitiva, hay que tener en cuenta que este poema remite precisamente a un realismo absoluto, y es que el ser humano no puede sobrevivir como tal si no es capaz de hacer inteligible
el racionalismo del mundo del que él mismo forma parte como agente constructor, como agente operatorio de él, en definitiva. Y adviértase que la dicha, cuando se va, nunca vuelve en su formato original, nunca vuelve en su versión original. Y esta es otra de las características de la poesía de Vicente Aleixandre. La felicidad, cuando se va, nunca vuelve en su versión original.